pareces normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad le pasa factura a nuestro cuerpo. Depresiones, ansiedades, trastornos, fobias, en un mundo que nos enferma. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. Recibimos en la mañana Así son las cosas, como cada lunes en este espacio, a especialistas profesionales que se ocupan de ayudarnos a mejorar nuestras condiciones mentales. Hoy está con nosotros el licenciado en psicología Gabriel Righetto. Vamos a hablar de lo que ocurrió la semana anterior, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, y también vamos a hablar del tema del encierro. Hola Gabriel, gracias por venir en este día de descanso, sí. Se lo hemos robado a su descanso estos minutitos, muy amable. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de los encierros. Hace pocos días se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de Río Cuarto las jornadas Democracia y Democratización 40 años, organizadas por la Cátedra Abierta de Derechos Humanos. En las mesas y actividades anexas se pudieron escuchar experiencias como la del Frente de Liberadas de Río Cuarto y el trabajo desplegado desde el área de salud mental del CELS, centrándose en el documental Cruzar el Muro, trabajo llevado a cabo respecto a la externación de mujeres del Hospital Psiquiátrico Mechol Romero. En ambas experiencias coexistieron hilos comunes. Uno en particular resulta interesante, muy interesante. Me refiero al del encierro. El encierro, según lo establece la Real Academia Española, significa prisión muy estrecha en sitio retirado para que el reo no tenga comunicación. Definición simplificada si la hay. Quienes trabajamos en salud mental sabemos que tal instancia va más allá, que no solo se la puede entender como una arquitectura de aislamiento. Ocurren un sinfín de otras cuestiones de impacto subjetivo, las cuales se hacen visibles cuando la salida ocurre. Es decir, el estigma, las marcas, la desvinculación son secuelas que el mismo encierro genera. En la Argentina, entre los años 1880 y 1910, dominaba el dispositivo psiquiátrico alienista francés. Mediante este modelo, se proponía curar la supuesta enfermedad mental bajo el encierro. Es así como se construye el primer dispositivo disciplinario que se llamaba medicina mental. Es decir, la loca, el loco eran peligrosos y había que encerrarlos. El paradigma del encierro tuvo y tiene su potencia. No resulta fácil desterrarlo. El Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de Pena establece que más de 110.000 personas están privadas de su libertad en las cárceles y comisarías argentinas, de las cuales 17.000 ya estuvieron antes en un lugar de detención. El número de encerradas y encerrados en manicomios es un misterio más insondable. En el año 2019 se estima que 12.000 personas estaban encerradas con un promedio de estadía de casi una década. Los números no son alentadores y el padecimiento es doble: haber transitado el encierro y también el salir. Es decir, volver a la realidad extramuros no es un tema menor, ya que la carga del antecedente penal o de la locura es una etiqueta que la sociedad impone y señala con dedo acusador. Por tal motivo resulta interesante que las preguntas formuladas del texto del encierro a la nada del libro Más que Nunca, producido por el CEL, ¿cómo salen las y los que salen? ¿Dónde salen las y los que salen? Tales interrogantes concuerdan con la plena incumbencia del Estado como garante absoluto de todo derecho. Es decir, cabe una interpelación en relación a su accionar. La puesta en palabra de las mujeres del Frente Liberadas, de las usuarias del Hospital Melchor Romero, protagonistas del documental Cruzar el Muro, manifiestan un vivenciar post-encierro bajo plena incertidumbre, donde no hay redes de contención o no están las que existieron. Ello sumado a la desidia estatal en torno al diseño de políticas centradas en la vida en comunidad que ayudan a las personas a vivir de manera libre e independiente. Es decir, transcurrido el encierro, existe un pleno azar, y si la dicha no acompaña, es muy factible el retorno a la institución. Pareciera que las instituciones de encierro poseen simbólicamente puertas giratorias,
Cuando la externación ocurre, el acompañamiento que debe realizar el Estado es fundamental y ello se adquiere cumpliendo lo que la ley establece. Me refiero sobre todo al artículo 11 de la Ley Nacional de Salud Mental. Estamos en un momento bisagra. Pensar en la modificación del sistema manicomial acarrea suministrarle importancia a lo transitado, a las conquistas, como la Ley Nacional de Salud Mental. No obstante, su plena implementación se encuentra en deuda. Ello no significa que las políticas públicas desplegadas por el Estado deberían desaparecer como algún candidato presidencial establece. Lo conseguido y el pleno trabajo por lo que falta se puede llevar a cabo bajo cierta estructura social, política y económica. Más que nunca, las y los trabajadores de salud mental, conjuntamente con las y los usuarios, debemos darle paso a la invitación que nos propone la palabra poesía. La misma proviene del griego poiesis, que significa hacer creando. Me parece que las y los usuarios, conjuntamente con las y los trabajadores de salud mental, siempre ha sido un sector con capacidad creativa. Hasta en la etapa más oscura de nuestro país fue significativo su accionar. A 40 años de democracia debemos de levantar las banderas de todo lo luchado, trabajado y conquistado e ir por más. Encontrarnos y transitar colectivamente, ello es un acto poético y a la vez político. Qué lindo eso, de poético y político. Ya hay por ley, Gabriel, una decisión de empezar a desmantelar los manicomios, pero sin embargo hay un sector de la sociedad que los tiene construidos mentalmente y sigue reclamando porque los locos estén en el manicomio, ¿no? Ahí hay una batalla cultural que todavía no ha sido ganada, por más que la ley haya cambiado las condiciones. Sí, hay sin lugar a dudas, existe todavía en el imaginario una concepción en torno a lo que acabas de decir. No obstante, la ley es clara, es precisa, lo acabo de decir, el artículo 11 es muy taxativo al respecto, pero bueno, falta su plena implementación. Aquí en nuestra ciudad me parece que hay algo sumamente potente que se ha construido el año pasado. Me refiero al colectivo por el derecho a la salud mental, que juntamente conglomera diversos profesionales, instituciones y demás referentes que nos ha agrupado y esto, lo que acabo yo de pronunciar, sin ir más lejos, el año pasado, en los anuncios finales post marcha, fue reclamado también. Me parece eso sumamente necesario e importante, porque la cuestión me parece que transita también bajo la perspectiva de la lucha colectiva. Sí, además porque sigue vigente, a nosotros se nos crió desde chico alimentando el miedo al loco, ¿no? Como que el loco era peligroso. En esa idea que todavía subyace en buena parte de la sociedad. Cuando ven venir a una persona que se sospecha que tiene algún padecimiento mental, hay como un temor instalado, un prejuicio. Sí, totalmente. Muy fuerte que bueno, se puede avanzar y celebramos que se haya avanzado legalmente, pero lo que hay que avanzar es en construir otra manera de concebir al que tiene un problema mental, no como un loco al que hay que tener miedo. Sí, y por tal motivo se insiste con el concepto de desmanicomialización, porque justamente es trabajar por fuera de los muros, no tomando más como estrategia, como herramienta el encierro, y en lo que se refiere a los servicios, a los hospitales, desde una perspectiva de hospitales generales, no monovalentes, ¿no? Eso me parece también interesante, tomarlo como cualquier otro padecimiento, porque antes al justamente recaer ese estigma, ese etiquetamiento, acarreado con el pleno aislamiento. Sí, ¿no? Pero además hay familias que encierran a sus propios integrantes con padecimientos mentales, no en lugares públicos, sino en lugares privados, digo, en su propia casa, a veces no los dejan salir, claro. Los tienen en una habitación, sí. ¿No? A veces con la buena intención de cuidarlos, ¿no?
para que no los mire la sociedad con desconfianza, pero ese cuidado termina implicando una profundización del estigma. Una profundización del estigma y es justamente por lo que hay que luchar, porque no amerita, digo. Entender a los sujetos bajo pleno de derecho es justamente esto, ¿no? Es pensar en la perspectiva del nuevo paradigma que está planteada en la Ley Nacional de Salud Mental, pero que a la vez, hay que insistir con su plena implementación. Sí. Se me ocurren algunas inferencias con la política coyuntural, que le tenemos miedo a lo mejor a un señor que en una esquina está pidiendo moneda y que tiene una evidente afectación mental, pero no le tenemos a otros locos que andan desquiciados haciendo propuestas por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Me haces pensar en la canción, en el gran tema El imbécil de León Gieco, ¿no? Sí. Que hay que hacer referencia a esto de justamente no bajar la ventanilla para atender o escuchar al pibe o la piba en el semáforo. Sí. Gabriel, muchísimas gracias por hacernos pensar y también por dedicar energías en cambiar el paradigma, ¿no? Porque la ley cambió, está claramente establecido, pero lo que hay que hacer cambiar hay una disputa cultural también en torno a esta cuestión. En un país donde hay un sector de la población que quiere ver cada vez más gente encerrada, ¿no? Sí, sin por lo que sea. Sí. Salvo que tengan traje y corbata. Ahí no los quieren encerrar y lo justifican siempre. Pero si no tienen traje y corbata, quieren encerrarlos a todos. Bueno, pero la idea es seguir tomándole palabra, aprovechar cada uno de los espacios que se abren, uno, y como te decía anteriormente, yo realmente celebro lo que se ha conformado desde el año pasado. Me refiero al colectivo por el derecho a la salud mental en el Río Cuarto, que este año se va a ir por la segunda marcha. ¿Cuándo es esto? ¿Para cuándo? Y se está en plena planificación. Creo que ya a partir de esta semana va a empezar a haber reuniones. Va a haber reuniones. Muchísimas gracias, Gabriel, por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. En estos tiempos de locos nos visitó el licenciado en Psicología Gabriel Rieto para hablarnos del tema del encierro, a una semana de evocar el Día Mundial de la Salud Mental. Y buscaré